una hora más esperando a los alumnos a que se conecten. Espero que se conecten también. Sí. Vamos esperando a ver que se conecten. Hoy día nos toca tercero de secundaria, historia universal. Y vamos a ver, a ver si se conectan los chicos. ¿Qué estará pasando por ahí? Tiene que prender su cámara de Sousa. También está ingresando. Parece que el sistema está lento. A ver, estamos esperando ahí. Este Sousa tiene problemas de conexión, serios problemas. Está tratando, está luchando por ingresar. Pero no sé si lo conseguirá. Eso también, pues. Eso también. Hay otro de Sousa. Qué interesante. Hay dos de Sousa. O tal vez. No, ahora solamente falta el otro de Sousa. Gracias, profesor Amadeo. Buenos días, joven. A ver, vayan prendiendo sus cámaras, chicos. Vayan prendiendo sus cámaras. A ver, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién es ese otro de Sousa? A ver, de Sousa, vaya a prender su cámara. Vaya a prender su cámara de Sousa. Vamos a esperar los 5 minutos de reglamentario. Minuto 4:20. Mori. Compartiendo la pantalla. Ahí. Vamos a ver acá. Compartimos la pantalla. Tema de hoy día. Y bueno, pues vamos a ver. A ver. Ya, bueno. Vamos a ir poniendo la asistencia. Hasta que vayan llegando sus compañeritos. Colocamos la asistencia de hoy día. Hoy día nos toca hablar sobre las revoluciones industriales. Ese es el tema de hoy día, jóvenes. Ya, a ver. A ver, prenda su cámara de Sousa, prende tu cámara. A ver. De Sousa, Piero Valera. ¿Usted es de Sousa o...? Sí, ¿no? Acá dice Jo. Jo es de Sousa, ¿no? O es Josué. Ya, sí, Josué.
Josué es de Sousa. Josué es de Sousa. Ah, no hay más inglesa. Ya vamos a empezar, chicos, a ver. Bueno, hoy día nos toca hablar sobre la revolución industrial. Eso nos toca hablar hoy día a nosotros. ¿Ya? De eso vamos a hablar. Y tenemos lo siguiente aquí. Tenemos lo siguiente. Ya, vamos a ver. Lo dice aquí, estoy andando para que podamos ver. Ya. Definición. ¿Qué son las revoluciones industriales? Tenemos aquí que nos dice que es el paso, ¿no? Es el paso de la economía agrícola, es el paso de la economía de la agricultura a la artesanía. O sea, pasamos de ser campesinos a ser artesanos, a ser artesanía. Ya le vamos dando poco a poco, le vamos dando adiós a la agricultura y nos vamos a la artesanía. Y la artesanía en esos tiempos se hacían en talleres, o sea, fábricas, ¿no? Por eso te dice, es el paso de una economía agricultura a la artesanía. Una economía basada en la máquina, porque para hacer las artesanías se usan las máquinas. ¿Ya? Esto da paso a la gran industria de artesanías. Tenemos aquí lo destacable de la revolución industrial. Tenemos lo siguiente. Aquí mismo puedes ver tú, implantación de la producción. Se va a dar a gran escala las plantaciones, ¿no? De producción. Eh, Se va a dar el consumo masivo. A partir de ahora, ¿no? En base a las novedades que hay, porque es algo nuevo, la artesanía era algo nuevo para esta gente, porque recién había surgido, se da lo que tiene que ver el consumo masivo. La gente empezó a consumir la artesanía, a comprar. Es como que cuando ve los celulares, ¿no? Llegaron, pocos compraron y luego ¡fum! Todos quieren celulares. Las máquinas se movían por una nueva fuente de energía, ¿no? Surge una nueva fuente de energía para las máquinas, para que se puedan estas mover. Y eso es el vapor. Vamos a ver después, ¿no? Las máquinas van a multiplicaron la eficacia. ¿Por qué? Porque trabajaban 3 veces más que el hombre, ¿no? Entonces, por eso acá te dice multiplicaron la eficacia. ¿Ya? Luego tienes que productividad del trabajo humano, ¿no? El trabajo humano empezó a decaer, ¿no? La productividad el hombre tuvo que esforzarse un poquito más para poder doblegar a las máquinas, ¿ya? Entonces, tenemos aquí lo siguiente. A ver. Se desarrolló el transporte, ya, gracias a prende tu máquina, prende tu cámara, Piero Valera de Sousa. A ver, se va a desarrollar lo que es el transporte. ¿Para qué? Para poder llevar toda la artesanía, para poder llevar a los obreros a las fábricas. Gracias a esas necesidades es que surge el transporte, ¿no? Utilización del transporte, ¿no? Eh, y el transporte va a reducir la distancia. Se va a dar la reducción de la distancia, ¿ya? Va a ser menos la distancia que va a recorrer, ya sea para llevar mercadería, traer los obreros, traer la materia prima. Se ampliaron las fronteras del mundo, ¿no? Las fronteras van a ir solicitando nuevos materiales que están en otros lados. ¿Ya? A ver, prenda su cámara, chicos. A ver, ¿ya? Ahora,
¿Qué factores condicionan la industria? ¿No? Tenemos aquí lo siguiente. Explosión demográfica. Que nos dice que, bueno, solamente la población, en base a que ahora hay nuevos productos, ¿no?, va a crecer rápidamente. Si la población va a crecer en base a esto, ¿no?, se va a dar lo que tiene que ver, la gente ya no va a morir tan seguido, ¿ya? Por eso te dice explosión de la demografía, ¿no? También las tierras van a ser explotadas, ¿no? Se van a explotar las tierras, ¿no? Descenso de la tasa de mortalidad, como dije, la gente va a vivir más tiempo, ¿no? En base a que ahora hay más comodidades, ¿ya? Se produce la revolución en la agricultura, porque también se va a usar las industrias en la agricultura, por eso te dice que fue la revolución en la agricultura, la revolución de los transportes, van a surgir nuevos transportes individuales, grupales, colectivos, macizos, de carga, ¿no?, de viaje, por eso surge toda esta revolución de transportes. ¿Ah? Hasta aquí hay preguntas. ¿Todo bien hasta aquí? Ya. Luego, esas son las revoluciones. Tenemos aquí. Sabemos que fueron dos las grandes revoluciones. Fueron dos. ¿Ya? Vamos a hablar solamente de la primera. ¿Ya? Por eso acá te dice revoluciones parte 2 porque es el segundo mapa. Primera revolución industrial. ¿Qué surge en la primera? A ver, tú vas aquí. La primera revolución, ¿ya?, se va a dar entre los siglos 17 y 19, no, 18 y 19. ¿No? Entre el siglo 18 y 19 surge la primera revolución. ¿No? ¿Y dónde surge? Como puedes ver aquí, Inglaterra. Aquí surge la primera revolución. Posteriormente, ya con el tiempo, ¿no?, esta revolución industrial se va a expandir en Francia y Bélgica, ¿ya? Y de ahí ya se va a expandir a todos los países de Europa Occidental, ¿no? Ahora, en la primera revolución industrial, las fuentes de energía fueron el carbón a vapor, ¿no? El carbón se va a utilizar para todo, ¿no? Encontrar carbón y aplicarlo en las industrias, porque de eso se utilizó, ¿no? Va a desarrollar la industria textil. En la primera revolución industrial se desarrolla la industria textil y la industria siderúrgica, ¿no? La palabra siderúrgica quiere decir metal, o sea, van a ser la industria de los metales y la industria textil, de tela, ¿ya? La primera revolución industrial se le llama la etapa del maquinismo, porque todo va a funcionar por máquinas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los principales inventos que van a surgir en esta revolución? En esta revolución industrial van a surgir lo siguiente. Ah, a ver, tenemos aquí que surge la lanzadera volante, ¿no? John Kay, 1773. Se crea la primera hiladora mecánica, o sea, la primera hiladora que hace hilos. Spinning va a ser creada por John Hargreaves, ¿no?, en 764. Luego tenemos la primera máquina de vapor, ¿no?, lo más importante. Johannes Watt va a ser el primero que la va a inventar entre el 769 al 782. Tenemos aquí el primer auto a vapor, también va a ser otro invento, el primer auto a vapor, ¿ya? Joseph Goodnock en el 802 lo va a inventar. Tenemos también el primer barco a vapor, también otra novedad, ¿no? Robert Fulton en el
1807, ¿no? Luego, también se inventa la primera revolución industrial. El primer ferrocarril o locomotora, ¿no? Jorge Stinson, en el 825 al 836, lo va a crear. Y por último, el telégrafo se inventa, ¿no? Para comunicarse a distancia, ¿no? Samuel Moser en el 848, ¿no? Entonces, estamos viendo acá una lista de lo más importante, lo más destacado, ¿no? La primera heladora para las fábricas textiles, la primera máquina a vapor para poder llevar la mercadería, traer el personal, el primer automóvil también, ¿ya? El primer barco para poder viajar, ¿no? Por el mar, el primer ferrocarril o locomotora para poder traer las materias primas de otros lugares, de otros países, o para poder llevar materia prima de otros países, y el telégrafo para la comunicación. Eso es todo lo que se va a crear en esta revolución industrial. Pero ¿cuáles son las consecuencias? A ver, uno, surge el capitalismo industrial. Bueno, cuando hablamos de capitalismo, ¿no? Nos referimos a que surge una nueva clase social. Ya no solamente estaba la nobleza, sino que las personas, los empresarios, ¿no? Que van a invertir, que van a ser dueños de estas fábricas, van a formar esta nueva clase social llamada el capitalismo. ¿Ya? Invertir ahí en las industrias. Luego, nace el proletariado. También nace otra población. Nace el proletariado frágil de la industria. Cuando te hablo de el proletariado, es la clase obrera. Surge una nueva clase también, ya no solamente eran campesinos, el pueblo, sino que surgen los obreros. ¿Ya? La población se concentraba en las ciudades. Sí. Debido a que las máquinas eh, empezaron a surgir, se crearon las fábricas. En ese aspecto, solamente eh, van a estar en las ciudades. Es por eso que la gente va a migrar desde el campo a las ciudades. Por eso dice la población se concentra en las ciudades, porque toda población que quiera trabajar, que sabe que en las fábricas hay trabajo, se va a ir a las ciudades. Y luego surgen nuevas ideas políticas y socialistas, ¿no? Aquí surge la idea de que el hombre debe trabajar 8 horas, las 8 horas jornales. Se va a llevar a cabo esta lucha, ¿no? La primera revolución, la segunda también. Y al final, como estamos en la actualidad, a ver, ¿cuántas horas trabajamos? A ver, de Sousa, ¿cuántas horas trabajamos en la actualidad? ¿Has escuchado? ¿Sabes algo? A ver, tu mamá, no sé, tu papá, ¿cuántas horas trabaja? De Sousa. 6. No, no, no son 3 horas. Son 8 horas, ¿no? Las empresas te hacen trabajar 8 horitas, ¿no? Y ya pasando de las 8 horas ya tienes, estás en la facultad de que te paguen un poquito más, ¿no? Entonces vamos a ir recordando, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto la revolución industrial, ¿ya? Hemos visto que es el paso de una economía agrícola a una economía artesanal. La economía se basa en las máquinas, ¿no? Surgen las grandes industrias, se da la implantación de productos de consumo humano masivo. ¿Ya? Tu compañero se ha retirado, eh, o la conexión le ha fallado. ¿Ya? Implantación de los productos, consumo en masa, máquinas se movían en base a las
a las nuevas fuentes de trabajo, de fuentes de energía, surge los multiplicaron estas máquinas la mano de obra, la fuente de energía, ¿ya? Se da lo que es la producción de los transportes, se desarrolla el transporte para poder llevar esta mercadería, ¿no? Utilización del transporte, reducción de las distancias, por el transporte van a reducir las distancias, aplicación de la frontera del mundo, ampliaron las fronteras, ya que debido a que hay nuevos productos, van a surgir, se van a ampliar las fronteras, ¿no? Los países van a dejar que aparezcan nuevas fronteras. Luego, ¿qué factores condicionaron? O sea, ¿qué factores van a hacer que las industrias surjan con más fuerza? Tenemos aquí la explotación demográfica, el, o sea, la explotación del terreno donde van a estar, ¿ya? Todo eso se va a dar, la explotación del terreno, ¿ya? El descenso de la población también, se va a dar el descenso de la población, la revolución en la agricultura, se va a renovar, la revolución de los transportes, eso será la primera. Vemos aquí que la primera revolución surge en Inglaterra en el siglo XVIII al XIX, ¿ya? Luego se va a expandir en Bélgica y Francia y de ahí ya a la mayoría de los países de Europa Occidental, ¿no? La principal fuente de trabajo de la primera revolución fue el carbón. ¿Ya? Gracias a él se desarrolla la industria textil y la industria siderúrgica, o sea, la industria de los metales. Por eso se le llama la etapa del maquinismo, ¿no? Y aquí podemos ver los principales inventos: lanzadora de volantes, la primera hiladora mecánica, la máquina a vapor, ¿no? El automóvil a vapor, el barco a vapor. Prácticamente todos el carbón va a ser esencial en esta época, así como lo es el petróleo ahora. Vamos a comentar por aquí. Ya. A ver, sí. A ver. ¿Qué no lo estás viendo, hijo? Yo sí lo veo. ¿O quieres que lo ponga más grande? ¿Ahí no lo ves? Mm. Josué, ¿no lo ves ahí? Ah. Ya, de repente estás con celular, por eso no lo ves. Ya. Tenemos aquí la etapa del maquinismo, la lanzadora, la primera heladora mecánica, la primera máquina a vapor, y de ahí con el vapor, como pueden ver aquí, se va a crear el automóvil, el barco a vapor, el ferrocarril, la locomotora, ¿no? El carbono va a ser la principal fuente de ingreso, como ya lo había dicho, el telégrafo, y las consecuencias de esta revolución que surgen, el capitalismo industrial, personas que van a explotar a los obreros en sus inicios, va a haber una lucha por la igualdad y el derecho a las 8 horas, por eso te dice, nace el proletariado fabril industrial, la población se concentra en las ciudades para tener el trabajo y surgen las nuevas ideas, ¿ya? Todo esto surge en esta revolución. Hasta que hay preguntas, chicos, hasta que hay preguntas, ¿ya? Hay preguntas hasta aquí. Con esto hemos terminado, ¿ya? Con esto hemos terminado, ¿ya? Entonces, bueno, eh, ya se puede retirar, chicos, al menos que haya una pregunta. Se puede retirar. Recuerden que mañana hay orales sobre el tema, ¿ya? Ya se puede retirar.
¿Alguna pregunta, Cayupe? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Cayupe? Si no, ya te puedes retirar, ¿ah? No hay problema. Mm, no hay preguntas, Cayupe. No, ya te puedes retirar entonces, ¿ah? Ya te puedes retirar, Cayupe. No hay problema. A ver. Sánchez Mori, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya te puedes retirar entonces. Bueno, eso ha sido todo, ¿no? Estamos en el minuto 27, a 3 minutos de que termine la clase, ya, porque ningún alumno puede ingresar. Hemos visto que han entrado 4 alumnos, ya, pero de esos 4 solamente nos hemos quedado con 2. ¿Por qué? Será por la conexión, no venía. Ya, entonces vamos a ir, vamos a esperar, a ver, vamos a esperar qué pasa. Vamos a esperar estos minutos que nos queda. A ver, tanto vamos a ir colocando, voy cerrando esto de acá. Nuevamente han venido 4 alumnos, nada más de esos 4, 2 se han retirado por falta de conexión. Y los dos no, solamente nos hemos quedado con 2. Seguimos esperando. Ujú. Bueno, estamos en minuto 31 y vemos que ya ningún alumno ingresa, así que
lo vamos a dejar aquí. Esperemos que vaya bien a los chicos. Y nos vemos. Luego vienen para los orales y no sé cómo van a estudiar. De repente ven los videos. Y bueno, espero que eso lo salga.